Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y vamos con nuestra penúltima mesa del día de hoy, que lleva por nombre Coyuntura Política, Biden y OSC. Bueno, el día de hoy iniciamos con la doctora Josefina Manjarres Rosas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el tema Las organizaciones de la sociedad civil y el cruce de agendas sobre género y migraciones. Estimada doctora, cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues antes que nada quiero felicitar a las y a los organizadores de este segundo congreso. Me ha parecido realmente muy interesante y pues todas las ponencias tienen una gran aportación. Bueno, lo que yo les quiero presentar, ya dijeron el título, de las organizaciones de la sociedad civil, el cruce de agendas sobre género y migraciones. Esta es una investigación que hemos estado haciendo en Puebla, en el estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Complutense de Madrid, específicamente con la doctora Almudena Cortés, que desde 2016 empezamos a trabajar el tema de las mujeres migrantes en tránsito, ¿no? Y de esta investigación, pues ha resultado un diagnóstico, ¿no?, que publicamos en el año 2017, precisamente para documentar la violencia que sufrían las mujeres que estaban transitando por el país, pero específicamente en el estado de Puebla. Quizás pensaríamos que Puebla no es un estado donde están llegando migrantes, pero haciendo una investigación que digo inicia desde 2016, nos percatamos de que efectivamente migrantes centroamericanos de el Triángulo Norte estaban transitando por Puebla, ¿no? Y pues a raíz de estas primeras evidencias, pues empezamos a establecer algunas cuestiones que nos interesan muy particularmente, ¿no? Para empezar, pues desde una visión de género, pues ver precisamente o visibilizar estas violencias que sufren las mujeres que están transitando el territorio nacional. Y, pero no solamente eso, ¿no?, sino también eh, ver esta cuestión de la incidencia, ¿no? Nos interesa mucho también ver cómo las organizaciones civiles y religiosas y también las diversas autoridades del gobierno estaban tomando el tema, ¿no?, acerca de las migraciones, porque parecía que la migración en tránsito en Puebla estaba visibilizada, ¿no? Aunque ya había algunos investigadores que habían documentado el aumento de albergues en Puebla, ¿no? Y no solo en la ciudad de Puebla, sino en algunos municipios del estado. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer esta investigación y como les comenté, nos interesó muchísimo documentar esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Y el propósito de esta ponencia no es referirnos específicamente a esta problemática, sino derivado precisamente de este diagnóstico, notamos que las sociedades, perdón, las organizaciones de la sociedad civil, eh, si nos preguntábamos, ¿no?, hasta dónde realmente había una incorporación del enfoque de género, ¿no?, en la atención que ellas tenían hacia las y los migrantes. Nosotros, con este primer mapeo, digamos, eh, consideramos que no del todo, ¿no?, que había obviamente una gran cantidad, y hay una gran cantidad de organizaciones feministas en Puebla, pero, y también organizaciones de apoyo a migrantes, ¿no?, y estas casas de migrantes, albergues para migrantes, pero parecía que no había este cruce, ¿no?, entre entre las problemáticas, digamos, particulares de las mujeres o derivadas de la condición de género y la agenda migratoria, ¿no? Entonces empezamos a hacer también un diagnóstico sobre ese punto, porque nos parece necesario, ¿no?, que el género sea transversal
en todas las formas, desde los principios, la visión, la misión está incluida, la perspectiva de género, pero también obviamente en la detección de problemáticas específicas, ¿no? Porque pues eso permite obviamente que haya una mejor atención hacia las mujeres migrantes y obviamente el diseño de políticas públicas. Entonces, ese es el propósito. Para ello, obviamente, vamos a hacer una generalización acerca de esta migración. Ya apuntaré algunas cuestiones, pero también voy a poner dos ejemplos. Uno, obviamente, desde las organizaciones religiosas y otro de la Cruz Roja, ¿no? Que, bueno, tiene una delegación en Ciudad Cerdán y que también está atendiendo a migrantes en tránsito. Entonces, lo primero que quiero poner en la discusión es precisamente los resultados que nosotras obtuvimos de este diagnóstico, ¿no? Y que para empezar consideramos que el estado de Puebla es relevante porque es un lugar clave, ¿no? En la ruta de los migrantes. Incluso desde la fundación de la propia ciudad de Puebla, en 1561, siempre se ha convertido como en ese lugar de paso, ¿no? Aunque obviamente Puebla no solamente se funda con ese propósito, pero mantuvo esta característica, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, pues es evidente que pues los migrantes que empiezan a cruzar la frontera sur y que toman diversas rutas, ¿no? Para llegar al norte, pues muchos de ellos pasan por Puebla. Obviamente, eso no solamente lo notamos bueno, en esta posición que tiene Puebla, sino también en el número de migrantes, ¿no? Hubo un aumento significativo entre los años 2012 y 2015 de migrantes que estaban transitando por el estado. También, obviamente, con esta idea de que, bueno, el aumento de albergues, ¿no? A nosotros nos pareció sorprendente, ¿no? Que hubiera también, sobre todo, albergues de la Iglesia Católica, un significativo número, ¿no? Y finalmente, pues, el hecho de que el tren también estuviera transitando por el estado y que, pues, obviamente esto permitía, ¿no? El flujo de migrantes centroamericanos. Y como comentamos, nosotras nos abocamos a documentar precisamente la violencia que sufren las mujeres centroamericanas en este tránsito. Y como también ya comenté, el resultado fue un diagnóstico que denominamos Mujer, Migración Centroamericana y Violencia, un diagnóstico para el caso de Puebla, que también, como ya señalé, se publicó en 2017. Y entonces también encontramos algunos resultados interesantes y que pues además abonan en todas estas investigaciones y en las discusiones acerca de estas violencias, ¿no? Llegamos a conclusiones como las siguientes. La violencia sexual es habitual, ¿no? De acuerdo a las narraciones de las mujeres entrevistadas durante toda esta investigación que nosotras realizamos, ¿no? Básicamente la investigación se realizó en la estación migratoria, pero también en algunos albergues. Y esto era muy recurrente, no solamente en las narraciones de las mujeres, sino también de hombres y de las personas que estaban apoyándolos, ¿no? De las organizaciones civiles. Y también nos percatábamos, como también ya lo habían hecho otras autoras, que frente a estas situaciones de violencia, las mujeres utilizan diversas estrategias de protección y supervivencia para reducir los riesgos, ¿no? Entre los que destacan el hecho de vestirse de hombres, por ejemplo, o utilizar otro medio de transporte, no necesariamente el tren, aunque obviamente con estas coyunturas, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la caravana migrante, sí empezamos a ver un cambio, ¿no? Donde ya aparecían más mujeres con niños o incluso niñas, niños no acompañados, como también se ha visto en este congreso, ¿no? En las investigaciones de este congreso. También, obviamente, esto que ya también habíamos comentado, ¿no? Que las mujeres, bueno, no utilizan el tren, pero sí utilizan otros medios de transporte, ¿no? Y viajan sobre todo acompañadas, ¿no? O por lo menos buscan la protección de un varón para, pues, no viajar solas en el camino, ¿no?
pero pues muchas veces se dan a través de ciertas negociaciones, ¿no? De favores sexuales, en fin. El hecho que también las mujeres tomen la píldora anticonceptiva, ¿no? Porque siempre está ese temor, ¿no? Del miedo a la violación. Entonces, es algo que documentamos, pero algo que nos pareció muy interesante es cómo, a pesar, ¿no? de esta violencia, ¿no? que estaban sufriendo las mujeres, parecía que esta violencia sexual estaba ocultada, ¿no? Detrás de todos estos esas narrativas, ¿no? De la violencia criminal, de que todas y todos los migrantes salen de sus comunidades de origen porque están huyendo de la violencia, pero cuando nosotros aplicamos una perspectiva de género, notamos que es muy recurrente, ¿no? La violencia sexual hacia las mujeres y parece invisibilizada detrás de estos discursos, ¿no? Y muy concretamente mi colega, la doctora Almudena Cortés, hizo un análisis, ¿no? Muy puntual sobre que las mujeres son invisibles, ¿no? Para las instituciones políticas estatales porque son extranjeras, ¿no? Para empezar, son unos sujetos que no tienen una protección específica precisamente por eso, ¿no? Y por ello, pues evidentemente están más expuestas a la violencia sexual. También obviamente por ser ilegales, ¿no? Las mujeres que están cruzando bueno, todo lo que es nuestra frontera, la famosa frontera vertical, todo el territorio nacional, ¿no? Pues obviamente son sujetos que son sancionables, ¿no? Y que obviamente las mujeres, todos los migrantes sufren violencia, pero específicamente las mujeres son víctimas de esta violencia sexual, ¿no? Entonces, como la conclusión más amplia fue que se niega esta especificidad de la experiencia de las mujeres, ¿no? Sobre esta violencia sexual, pero también se niega esta agencia migratoria, ¿no? Que ellas pueden tener. De hecho, ahorita estamos haciendo otra investigación, también haciendo un cuestionamiento a toda la idea humanitarista, pero igual vista desde una visión de género, para tratar de entender, ¿no? Hasta qué punto también las organizaciones de ayuda humanitaria que hacen una gran labor también pueden de alguna manera esconder estas estrategias de agencia, ¿no? Esa agencia que tienen las mujeres. Pero bueno, eso no lo voy a comentar en este trabajo, sino que como ya comenté, lo que me interesa es ver eh, cómo las organizaciones, para empezar, se han incorporado, ¿no? La perspectiva de género y segundo, si lo han hecho, cómo, en qué sentidos, hacia dónde va, ¿no? Y para ello, pues también se hizo este mapeo de organizaciones y como ya comenté, lo que notamos fue que en Puebla estaban ya desde hace varios años, ¿no? Instalados diversos albergues o casas de inmigrantes, obviamente desde la Iglesia Católica, ¿no? Y que pues estas organizaciones, pues casas de inmigrantes, albergues, en fin, que están muy abocadas a esta asistencia humanitaria, también hacen esta defensa de los derechos de los migrantes, ¿no? Que eso también es muy interesante, pero que ellos, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Hacen este tipo de apoyos muy concretos, ¿no? Muy específicos, que tienen que ver con el refugio, la comida, atención a la salud, ¿no? Ofrecen por ende, pues hospedaje, comida, asistencia médica, en fin, ¿no? Y después, pues, los migrantes siguen en su tránsito. Pero también notamos que cuando los migrantes llegan, pues también como ellos están apoyándolos, a veces no hay una canalización como específica, ¿no? A ciertas problemáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que ya comenté de la violencia sexual o las mujeres que vienen con niños o qué hacen cuando llegan los grupos de migrantes, si separan a los hombres de las mujeres, en fin, ¿no? Si hay atención psicológica, dependiendo de las situaciones, ¿no? Y por eso los ejemplos que yo quería poner en esto, ya tampoco voy a ahondar propiamente
en la clasificación de las organizaciones civiles que hay en Puebla, pero sí comentar que la mayoría son de este tipo, ¿no? De asistencia humanitaria y que pues están trabajando con migrantes de manera directa. También obviamente hay otras que están muy ligadas a esta cuestión del desarrollo, que son internacionales, ¿no? Como Save the Children, tenemos Iniciativa Ciudadana también, e incluso aquí bueno, ayuda en la acción, perdón, y Iniciativa Ciudadana, que es algo más local, pero que también está conectada con otras organizaciones, pero tiene que ver más con esas cuestiones de diagnósticos. Y bueno, hicimos también trabajo de campo sobre esto para tratar de documentar, ¿no? Si hay esta incorporación. Y como comenté, pues los ejemplos solamente están ligados a las organizaciones religiosas y también a la Cruz Roja, ¿no? Que es una instancia corte internacional, pero que tiene su delegación en Ciudad Cerdán. En el caso uno, que es el de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que está ubicada en la ciudad de Puebla, ¿no? Esta parroquia está eh, digamos, liderada por el padre Gustavo Rodríguez Zárate, ¿no? Que ya tiene también muchos años, ¿no? en apoyando a los migrantes. Y en esta parroquia pues se cuenta con un anexo, ¿no? Con literas en donde pueden descansar migrantes. Y además pues hay una red, ¿no? En donde también los migrantes pueden descansar, pueden tener comida, en fin. Y también esta parroquia se ha caracterizado por la implicación en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y además también tienen voluntarios, ¿no? Que se cargan de resolver pues, ciertos problemas complejos, ¿no? Por ejemplo, embarazos o si o algún migrante necesita algún apoyo, también lo hacen. Y entrevistando al padre Gustavo, ¿no? Precisamente sobre esta cuestión de género. Bueno, tampoco quiero, porque sería también para otra ponencia, pero entender un poco toda esta lógica, ¿no? Que tiene la Iglesia Católica y que también cómo ellos han asumido, ¿no? Esta protección a los migrantes desde su propia visión, pero también incorporando otros discursos, que creo que eso nos parece muy interesante, eh, que se pueden como entender en esta coyuntura, ¿no? Pero la de género, ¿no? Nuevamente, si bien, digamos, están conscientes de las problemáticas de las mujeres, pareciera que no hay una implicación. Obviamente también hay temas muy complejos que obviamente en general, ¿no? La religión católica no aceptaría como el aborto, ¿no? Pero en el caso concreto de esta parroquia, hay por lo menos una intencionalidad, ¿no? Del padre y de los voluntarios por entender todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el padre nos comentaba que se han capacitado, han tenido capacitaciones sobre el enfoque de género. En el año 2019 tuvieron un taller que se llamó Del amor romántico a las 3X, ¿no? Que les impactó muchísimo, ¿no? Y que hablaba obviamente también de la trata de personas. Y entonces hasta el antropólogo que les dio el taller se disfrazaba de proxeneta para hacerles bueno, ejemplificar, ¿no? Cómo enganchaban a las mujeres, ¿no? Entonces dicen que ellos salieron muy indignados de estas situaciones, ¿no? Incluso también con respecto a las problemáticas muy específicas de las mujeres, se han percatado, ¿no? Que las mujeres sufren violencia y que muchas veces las mujeres no comentan ese tipo de problemáticas, ¿no? Y que pues por eso las mujeres voluntarias son las que se han encargado de platicar con las mujeres, digamos, entender, ¿no? Que lo que les ha pasado en el camino para ganar la confianza y entonces poder canalizarlas a las instancias correspondientes. Obviamente la ventaja de todas nuestras organizaciones, lo sabemos, que tienen toda esta red, ¿no? De apoyo, no solamente con otras organizaciones, incluso también con los gobiernos estatales. Y en el caso de Puebla ha sido así, ¿no? Sí se tiene un apoyo con esa red o con esta presión incluso que hacen, sí se ha logrado como canalizar, ¿no?
Por ejemplo, si alguna mujer llega, se dieron cuenta, por ejemplo, de que una persona parecía que podía ser enganchada por alguna, bueno, un proxeneta, entonces protegieron a esta mujer y llamaron a la policía, ¿no? Entonces eso nos pareció como muy interesante. Sí, me queda poco tiempo, ¿verdad? Sí, le Ya quedan un para, par de minutos. bueno, ok. Pero bueno, con esto quiero también señalar cómo hay, también por el propio contexto, la necesidad y el contexto feminista, ¿no? Como también todas esas organizaciones están buscando, ¿no? Como hacer esta transversalización. En el caso de la Cruz Roja, también ha habido algunos cursos de capacitación, pero obviamente ellos también están en esta dinámica, ¿no? De apoyar de manera inmediata. Y también ha habido casos, ¿no? Sobre todo de violencia sexual, que ellos han tenido que canalizar. Sin embargo, en algunos de los testimonios recogidos se nota de repente algunos prejuicios hacia las mujeres, ¿no? Porque a veces las han tachado de mentirosas o de que cambian su versión de los hechos o de que han engañado a los médicos para obtener la píldora del día siguiente, ¿no? Y no precisamente porque, de acuerdo a ellos, no fueron violadas, sino porque tuvieron relaciones sexuales y entonces ellas solamente querían abortar, ¿no? Entonces, lo que bueno, lo que yo quiero concluir con esto, yo esto es muy exploratorio, aunque ya hicimos el trabajo de campo, pero necesitamos todavía seguir investigando más y analizando y haciendo propuestas, ¿no? Eh, como conclusiones, eh, nosotras vemos que estos actores, ¿no? En general, no han incorporado en realidad esta perspectiva de género, ¿no? O sea, si hay intentos, pero falta todavía mucho por hacer, ¿no? Y que obviamente eso permitiría, ¿no? Que se documentaran y se visibilizaran sobre todo estas violencias, ¿no? Que están sufriendo las mujeres y entender las condiciones por las que ellas están saliendo de sus comunidades de origen, porque también se nota luego que hay bueno, se juzga mucho a estas mujeres que salen con los niños, ¿no? Bueno, ¿por qué salen con los niños y las familias? Se arriesgan demasiado, saben lo que les va a pasar en el camino, pero no entienden toda la condición, ¿no? De por qué las mujeres están saliendo. Entonces, como conclusiones preliminares, además de que sí es necesario, ¿no? Este cruce entre género y migraciones es fundamental, ¿no? Para que haya una transformación y que esto ayudaría, ¿no? Obviamente, a crear políticas públicas específicas, ¿no? Para la atención a las mujeres migrantes. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted y estoy totalmente de acuerdo en que es necesario y pertinente este cruce de agendas entre género y migraciones. Falta ese tipo de análisis críticos, ¿no? En las agendas de las migraciones. Muchísimas gracias. A continuación, sigue la doctora Alma Coset Guadarrama Muñoz y Luis Antonio Andrade Rosas, ambos de la Universidad de La Salle, y traen la ponencia titulada la aporofobia subrepticia, perdón, en la política migratoria de Biden. Cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir compartir unas diapositivas. Unas diapositivas que elaboramos por ahí. Y bueno, para que sea un poquito más gráfico esto. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de mi colega, el doctor Andrade, y el mío propio, al Colegio de Michoacán por organizar este tan pertinente Congreso Internacional. Por supuesto, a mi querido amigo Ariel y a Porfiria por esta tan buena y precisa organización. El tema que traemos el día de hoy son algunas reflexiones en torno a el tema de la porofobia supersticia en la política migratoria de Biden. Es decir, realmente la postura de Biden es de apoyo, está inmersa en el discurso de los derechos humanos, está pegada a la dignidad humana y a la protección de los migrantes independientemente de la nacionalidad, o en realidad está escondido ese racismo y esa discriminación en un discurso que no concuerda con la realidad, un poco al estilo mexicano. En este sentido, bueno, como un poco de introducción, podemos comentar que el 20 de enero del 2021
se produjo el cambio de rumbo en el destino de la nación más poderosa, que es Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump llegaba a su fin después de 4 años de una clara tendencia xenofóbica y racista, particularmente contra los mexicanos, centrado en la construcción de un muro fronterizo, como si esto impidiera que el flujo migratorio dejara de existir. Este discurso evidentemente no era nuevo, en realidad era el mismo que los gobiernos anteriores. Lo diferente fue el matiz con el que se mantenía este discurso y que fue justamente lo que permitió que este personaje llegara al gobierno del estado más poderoso. Sin embargo, en realidad su gobierno no fue tan duro en cuanto a las deportaciones como lo está haciendo Biden, por ejemplo, y ahora vamos a hablar sobre eso. Lo que realmente resultó novedoso en el gobierno de Trump fue el endurecimiento del discurso de odio enfocado en el otro, en ese extranjero, que a su vez se convertía en la bandera para justificar la transgresión de los derechos humanos de los migrantes. De tal manera que el objetivo será reflexionar desde la teoría de la porofobia de Cortina sobre la política migratoria de Joe Biden para determinar si esta postura gubernamental permitirá dar un giro de timón hacia el respeto a los derechos humanos, o bien será una máscara que encubra, como se ha hecho en otros momentos, la xenofobia y el racismo. La pregunta de la cual partimos es cómo romper ese imaginario aporofóbico que reina en la sociedad norteamericana para lograr contextos migratorios basados en la materialización de los derechos humanos. La hipótesis de la que partimos es que la aporofobia reinante en el imaginario social norteamericano seguirá dictando las políticas migratorias aun cuando el discurso se haya suavizado o sea otro. El método que utilizamos, bueno, es el hipotético deductivo. Ahora bien, la postura teórica de la que partimos es la de Cortina sobre la porofobia, que implica el rechazo, el desprecio hacia el pobre, aquel que no puede devolver a la sociedad en la que, se encuentra nada, o al menos pareciera que no puede hacerlo. Desde esta postura se considera que todos los seres humanos somos aporofóbicos, y esto tiene raíces cerebrales, pero también sociales, que pueden y deben de ser modificadas. Las claves propuestas por Cortina son dos fundamentalmente. Primero, el respeto a la dignidad humana, lo cual implica evidentemente o conlleva los derechos humanos, y la compasión, que ella la entiende como la capacidad de percibir y hacer nuestro el sufrimiento de otros, comprometiéndonos a evitar ese sufrimiento. Así, el pobre es entendido como aquel que molesta, que estorba, y entonces la porofobia no se va a circunscribir únicamente al pobre, aquel que no tiene recursos económicos, sino que conlleva el desprecio y el rechazo hacia los peor situados en la sociedad. Llámese migrantes, personas LGBTI, gitanos, judíos o pobres económicamente. Y aquí maneja un término que me parece interesante, sobre todo cómo teóricamente lo aplica, que se llama o le denomina pequeñas dádivas, que implican aquel bien que mejora una situación en la que se elige dentro de un marco de posibilidades como si no hubiera otra opción que elegir. Este tipo de dádivas, en su decir, no pueden ser aceptadas porque lo único que hacen en realidad no es resolver el problema, sino en realidad perpetúan la miseria resignada a quienes ni siquiera tienen conciencia de ella, como vamos a ver en el caso de las estrategias que pretende o que ha aplicado John Biden. George Bush Jr., durante su gobierno, se reportaron aproximadamente 10.6 millones de migrantes indocumentados. El discurso xenofóbico hacia los migrantes se intensificó justamente con los atentados del 11 de septiembre. La migración se insertaba entonces en la agenda política de la seguridad nacional de nuestro vecino del norte. Los migrantes entonces eran categorizados como terroristas. En el caso del gobierno de Obama, durante su periodo, se produjeron alrededor de 3.2 millones de deportaciones. Esta es una cifra récord en la historia estadounidense, incluso muy por delante de Bush, que deportó 2.1 millones de migrantes.
El discurso aquí fue aparentemente un discurso más mesurado, un discurso más humano, de mayor tolerancia hacia los migrantes. Sin embargo, se impuso una reforma migratoria para proteger a los Dreamers con oportunidades de empleo, de salud y menores posibilidades de que fueran deportados. Sin embargo, en este gobierno se construyeron las famosas jaulas de migrantes que después serían conocidas por todo el mundo con el gobierno de Donald Trump. En el gobierno de Donald Trump, desde su campaña como candidato, se marcó la clara tendencia anti-inmigrante con un discurso racista y xenofóbico, especialmente contra los migrantes centrados en la construcción del muro fronterizo. Como presidente, emitió 2 órdenes ejecutivas cuyos puntos claves fueron construir el muro, el cual sería pagado por México a través de las remesas, agilizar las deportaciones con el propósito de combatir el cruce de migrantes, expulsar indocumentados con la prioridad hacia mexicanos, prohibir el ingreso de musulmanes y refugiados sirios, entre otros, para proteger al país de terroristas, luchar contra las ciudades santuario que en ese momento empezaron a crecer. El resultado de estas órdenes ejecutivas fue la política migratoria tolerancia cero. En 2018 se produce la primera caravana migrante y la reacción del gobierno de Trump fue firmar otra orden ejecutiva encaminada a prohibir el asilo a los migrantes ilegales. Y así se cambia la política de capturar, soltar por capturar, regresar, es decir, enviar a los solicitantes de asilo al territorio mexicano para que esperaran ahí las resoluciones de cada uno de sus casos. Ahora bien, en el caso del gobierno de Donald Trump, de Biden, desde que Biden asumió el cargo como presidente de los Estados Unidos, se firmaron 29 órdenes ejecutivas, algunas de las cuales versaban sobre el tema migratorio, como revertir la orden ejecutiva de Trump que excluía a los indocumentados del recuento de la redistribución de recursos, preservar las prestaciones para los Dreamers, detener el bloqueo musulmán, revocar la orden de Trump sobre la inmigración severa y extrema, detener la construcción del muro fronterizo, gestionar la migración a través de un programa de asilo y de capacidad de reasentamiento de los migrantes en los estados centroamericanos de origen y reunificar las familias, entre otras cosas. La retórica de Biden en sus primeros días de gobierno fue mucho más tolerante con los migrantes en comparación con la retórica de Donald Trump. Su postura ha sido muy criticada respecto de las acciones y el discurso de su antecesor. De tal manera que Biden en febrero de este año, del 2020, presenta su plan migratorio que contemplaba varias cuestiones que resultaban maravillosas en el entorno migratorio. Por ejemplo, la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, disposiciones especiales para los Dreamers y otras comunidades a fin de que en un periodo de 3 años pudieran naturalizarse. Una propuesta de reforma del sistema de inmigración para las familias a fin de eliminar los tiempos de espera largos. Asimismo, se contemplaba que los inmigrantes cuyas peticiones familiares hayan sido aprobadas pudieran reunificarse en Estados Unidos de manera temporal mientras esperaban la emisión de sus residencias permanentes. Y finalmente, una cuestión importante en este plan migratorio es que se consideraba la eliminación de la discriminación hacia familias LGBTQ y más. Asimismo, se prevé un aumento en las visas de trabajo de 140,000 a 170,000. Se plantea un enfoque diferente en cuanto a la seguridad fronteriza, ya que en lugar de aumentar el número de efectivos fronterizos o de construir vallas, se proponía el uso de tecnología que agilizara el chequeo y la capacidad de identificar cuestiones de narcotráfico o cualquier otro tipo de contrabando. Y se consideraba una inversión aproximada de $4,000 millones para los estados de El Salvador, Guatemala y Honduras, a fin de que se redujera la corrupción endémica, la violencia y particularmente la pobreza. En cuanto al número de deportaciones que ha ejecutado Biden desde la toma del poder hasta mayo de este año, aproximadamente han sido de 5,000 migrantes por día, de los cuales 500 de ellos son niños no acompañados o que no están bajo la tutela de quien debiera ejercerla.
Si esta tendencia se mantiene, Joe Biden superaría el récord de detenidos que registró en mayo de 2019 Donald Trump. Y de acuerdo con la agencia, norteamericana de aduanas y protección fronteriza, vemos un aumento significativo y paulatino, es más, hasta el doble, de enero de este año hasta mayo. En enero se tenían 78,442 deportaciones y para mayo de este año eran 180,034 deportaciones. Como vemos, la cifra se ha duplicado prácticamente. El 8 de junio de este año, Kamala Harris, en su primera visita a Guatemala y México, se convirtió en esa emisaria de Estados Unidos con un mensaje contundente en el que dejaba claro que su gobierno se centraría en el control de sus fronteras, incluso si eso significaba rechazar a aquellos que huían de la pobreza y de la persecución. Y al igual que las demás administraciones pasadas, el mensaje final fue muy claro. Simplemente es no vengan. En Guatemala, Harris se comprometió a utilizar la ayuda estadounidense para crear puestos de trabajo, establecer iniciativas para que las mujeres desarrollen negocios en sus lugares de origen y atender las preocupaciones de seguridad de cada una de las naciones. En el caso de México, el equipo de Harris anunció que el gobierno de Biden otorgaría préstamos de viviendas asequibles, desarrollo de infraestructura y esfuerzos para cultivar cacao y café. Y aquí es bien importante ver el aspecto monetario, como si esto pudiera resolver otros temas de seguridad o que son los esenciales que invitan a las personas a tener que salir de sus lugares de origen. Finalmente, en la gestión de Biden también se pidió a México incrementar la cantidad de personas del personal de seguridad en nuestra frontera con Guatemala, con el compromiso de enviar cientos de miles de vacunas contra el COVID. Y entonces, algunas de las reflexiones previas a las que hemos llegado es que quizás Biden tenga buenas intenciones, pero la construcción de una reforma migratoria, y eso hay que tenerlo muy claro, requiere necesariamente de la aprobación de su Congreso, lo que significa el 66 votos de los 100 que en realidad son. La realidad es que sí urge un sistema humanitario enfocado en quienes están huyendo de la pobreza extrema, de la violencia y particularmente de las pandillas. Los gobiernos norteamericanos han adoptado un enfoque en el otro, en el extraño, que a su vez se convierte en la bandera para justificar el miedo a perder la supuesta seguridad que brinda la identidad con la comunidad fundada en el Estado. Por esa razón, los arrestos, las deportaciones, las restricciones al asilo y en general la política migratoria basada en la discriminación y xenofobia que se ha desplegado a lo largo de las diversas presidencias no tendrán cambios realmente significativos porque son el reflejo del recelo por lo desconocido o por el desconocido. Se debe entender que el migrante es un ser humano con independencia del lugar de origen y, por tanto, cualquier política migratoria debe estar cimentada en la base de la humanización y en la protección del otro, sin importar si este es nacional o no, porque la razón de la movilidad es compartida. Pensar que romper el imaginario porofóbico de una sociedad como la norteamericana resulta complicado y, como todo cambio social, va a requerir años para que esto se produzca. Solamente la educación y la conciencia desde los espacios públicos y privados de la sociedad respecto del valor que representa el extraño es lo que puede hacer el cambio real en la política, pues solo el respeto al otro y a sus diferencias pueden construir una sociedad más justa y, por supuesto, muchísimo más civilizada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alma Cosset. Muy atinada el uso del tiempo que tuvo. Le agradecemos. Sobre la porofobia subjetiva, evidentemente las políticas actuales siguen siendo carentes y estamos en una situación que desborda un análisis a profundidad como el que ustedes están haciendo. Dando continuidad a la mesa, continuamos con los ponentes, el psicólogo Lorenzo Salomón Cárdenas, de la maestría en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Fray Agustín García Aranguré, del Albergue y Comedor para Migrantes de San Francisco AC,
y Ramón Ismael Alvarado Vázquez de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes a continuación nos expondrán el tema voluntariado social y asistencia humanitaria a migrantes en tránsito, narrativas y experiencias desde el albergue y comedor para migrantes San Francisco ACE. Cedo la palabra. Muchas gracias. Igual trataré de ser breve, primero por el tiempo y segundo porque tenemos tormenta en la ciudad de Mazatlán, una tormenta eléctrica. No sé si puedo poner yo la presentación. Oh, Sí, adelante. Me gusta rayar. Bueno, como presentaron, nosotros vamos a ver la cuestión del voluntariado social. Esto surgió principalmente nosotros estamos construyendo lo que es la memoria histórica de nuestro comedor. Tiene aproximadamente 17 años. Sobre todo, gran parte de la documentación que teníamos ha sido de bitácoras, de registros oficiales de la parroquia. Y habíamos dejado de lado estas experiencias vivenciales del voluntariado, que estuvimos viendo conforme inició la investigación que podían enriquecer aún más lo que es la historia con sus propias experiencias de vida. Para dar un breve recorrido, el comedor San Francisco de Asís inició en el año 2004, sufrió una serie de procesos, lo que es la planificación, estructuración, formalización. Todo inició dando un plato de comida de una persona que se acercó al comedor. Bueno, quien inició todo esto fue el padre Rafael Sube. Hay que tomar en cuenta, nuestro albergue y comedor es por parte de una iglesia franciscana. Esto quiere decir que lo que son los frailes, las autoridades parroquiales, ellos son movidos cada 2 años. Entonces, quienes han permanecido desde la fundación ha sido el personal voluntario perteneciente a la iglesia, es decir, los feligreses. Nuestro comedor se ubica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, sobre la ruta del Occidente Pacífico. Nos encontramos aproximadamente a 500 metros de las vías del tren. Contamos con 2 espacios de acción, lo que es un comedor comunitario y recientemente lo que es una casa para migrantes. A todo esto, gran parte de la memoria histórica que tenemos dentro de lo que es la historia del comedor, de todos los formatos, de todos los registros que tenemos, han sido registros en bitácoras, en documentos, en fotografías y testimonios de las personas que asistimos. Lo que ha dejado en un segundo plano lo que es las aportaciones que pueden dar las personas voluntarias para la construcción y reconstrucción de la memoria histórica institucional. O sea, ¿por qué es importante estos testimonios de las personas migrantes? Porque gran parte de ellos han estado desde el inicio del comedor, es decir, cerca de, 15 personas dentro de todo el voluntariado ha estado desde los inicios del mismo. Siendo quien tiene el periodo de voluntariado más corto es de 5 años, ha seguido por 10 años y tenemos desde los fundadores y fundadoras hasta la fecha. Esto representa gran parte del personal voluntario. ¿Qué hemos encontrado? O sea, la investigación se ha ampliado enormemente. Principalmente habíamos iniciado con el objetivo de conocer la historia del comedor, contribuir a los datos que ya teníamos, pero también surgieron bastantes interrogantes, es decir, ¿por qué las personas voluntarias tienen este largo trayecto, este largo tiempo de prestar servicios? Entonces, al momento de ver lo que son sus historias de vida, los significados que le atribuían a sus labores, la formación misma que habían tenido dentro de la Iglesia Católica, más específicamente dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís, vimos que la formación desde sus valores religiosos, sumado a la doctrina social de la Iglesia Católica, habían generado un sentido de pertenencia, es decir, habían generado identidad dentro de la institución, dentro del comedor, dentro de nuestro albergue. Esto ellos lo llevaban a cabo
lo llaman apostolado, que es una especie de servicio social que ellos están realizando, es una especie de praxis donde aterrizan o se materializan la ideología religiosa en la práctica. Esto quiere decir que están llevando actos de caridad y las obras de misericordia, como ellos les llaman, que son el dar comida al hambriento, vestir al que requiere vestimenta, acompañar a quien ocupa acompañamiento. Esto, a su vez, lo han transformado y lo han significado dentro de lo que es su proyecto de vida. Al mismo tiempo, aterrizando lo que son los valores religiosos de la Iglesia Católica, de ver, en el otro a Cristo, ellas han expresado en bastantes ocasiones, ahorita que vamos iniciando lo que es el proceso de investigación, una categoría que ellas llaman Cristos rotos, es decir, ven en el otro, en el migrante, en el desvalido, en la persona vulnerable, ven a Cristo, es decir, ven a alguien que requiere apoyo. Esto nos ha ayudado enormemente para la cuestión de la asistencia social, para la permanencia misma del voluntariado, dado que ya es parte de su proyecto de vida. Y están aterrizando toda esta parte ideológica de la doctrina social de la Iglesia Católica en el servicio, lo que ha ayudado bastante en la permanencia misma del voluntariado. Asimismo, se ha estado indagando en otras cuestiones, sobre todo, por ejemplo, las mismas significaciones que tienen sobre las personas migrantes, las implicaciones que están saliendo categorías nuevas, como lo que es el capital social, que a partir de su acción están generando vínculos con la comunidad, están generando vínculos con otras instituciones y se están generando lo que son estas asociaciones, estas redes, tanto en lo local como a nivel nacional. Para indagar un poco dentro de lo que es la concepción o dentro de la categoría que se ha denominado Cristos rotos, dentro del mismo discurso en el imaginario social del personal voluntario, están surgiendo elementos donde se identifica al otro, a la otra persona, como alguien que necesita asistencia y por tanto lo incorporan esa manera de estar ayudando como parte de sus proyectos de vida. Es decir, están viviendo para ayudar al prójimo. Aquí pongo un breve ejemplo ya para, resumir un poquito más. Ella es la señora Teresa Juárez. Ella ha sido voluntaria desde el año 2004. Lamentablemente falleció este año. Y desde hace 17 años ha permanecido en sus labores de predicar con la acción, el brindar el acompañamiento espiritual y también el acompañamiento a la satisfacción y aquí me está fallando un poquito el internet. Está dando el acompañamiento espiritual, más la asistencia humanitaria, desde que inició ella en su formación religiosa hasta prácticamente el día de su fallecimiento. Lamentablemente, durante lo que es la pandemia, el personal voluntario se acortó, dado lo que son los rangos de edad, por ser personas altamente vulnerables ante la pandemia. Pero aún así siguieron prestando lo que es la asistencia y el acompañamiento de una manera virtual. Yo creo que por tiempo, hasta aquí lo estaría dejando. Les agradezco bastante, disculpen que sea la brevedad, pero se me está yendo un poquito la luz. Al contrario, estimado Lorenzo, muchísimas gracias por compartirnos esta temática. Sobre todo, personalmente sí había escuchado del albergue, pero desconocía el contexto. Nos has mencionado de forma breve, nos has hecho una ruta sobre los inicios y lo agradecemos muchísimo. Entonces, si gustas quedarte en lo que puedas, quedarte en la mesa, bienvenido. Sí, de hecho estoy conectado con el teléfono también por si me va la luz porque se me está cortando. Perfecto.
Bueno, no sé si en la mesa tengamos algunas preguntas o comentarios a las y los ponentes del día de hoy de esta mesa, o bien en las redes sociales, estimado Ariel, no sé cómo andamos. Pues nos están siguiendo, pero no hay ninguna pregunta, comentario. Pero si no hay por ahí, yo quisiera hacerle una a Alma. No sé si en lo que la hago a lo mejor se generan por ahí algunas otras intervenciones más. Claro, te cedo la palabra. Sí, Alma, en esto que señalabas con esta cuestión de la porofobia, con esta cuestión que tú señalabas de Biden, que posiblemente Biden tenga buenas intenciones, una cuestión dejémoslo así como en una posibilidad. ¿Qué tanto realmente podría cambiar la política? Y tú ahorita nos lo señalabas con estos discursos tan contundentes que fueron de Trump, ¿qué tanto podría realmente cambiar como ese rumbo de la política que venía, digamos, no tanto por lo arraigada que quedó, pero digamos por los problemas que eso le podría generar con la parte de conservadora, que está también fuertemente posicionada, y yo creo que eso, pues bueno, no sé, a mí me dejó como esta postura de Kamala de don't camp, que así lo señaló, pues de alguna forma parecía como que ahorita con esto que tú decías, esa buena intención, pues quién sabe si sea también una buena intención ahí de fondo, pero que él al momento de ser nombrado ganador de las elecciones, pues él decía que iba a cambiar esto. Tan así lo dijo que iba a cambiar, que en las últimas caravanas que salieron de Honduras venían motivados porque a lo mejor al llegar acá ya él habrá tomado posesión y ya puede cambiar esto. Entonces, ¿qué tanto realmente puede cambiar, digamos, de manera abrupta la política que venía con las propuestas que él tenga? Gracias, Ariel, por tu pregunta. Fíjate que cuando empecé a trabajar esta reflexión, este artículo para este congreso que tan acertadamente organizas, en verdad yo tenía como la idea, basada en este discurso de principios de gobierno, que podría haber un cambio, tal vez no tan significativo porque están los conservadores, como tú bien lo mencionabas, pero sí creía que podía haber un cambio de alguna manera, un viraje de alguna forma. Sin embargo, conforme fui avanzando y hice un poco la investigación, me di cuenta que lejos de generar un cambio, el cambio fue, como en la mañana lo mencionaba Elisa, hubo un cambio, pero en el discurso endurecido del racismo y la xenofobia, no así en las acciones, ¿no? Entonces encontramos esta coherencia que me recuerda mucho a nuestro gobierno, en donde el presidente dice una cosa, pero en realidad lo que hacen, en este caso el Instituto Nacional de Migración, es totalmente lo contrario, ¿no? Este doble discurso, esta incoherencia entre el decir y el hacer, que yo creo que eso es lo que más causa daño, lo que puede causar más daño a los migrantes. Y justamente lo que mencionabas, recordemos lo que nos pasó, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo brazos abiertos para los hermanos migrantes y, oh, sorpresa, los brazos abiertos estaban llenos de efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera sur. ¿Qué fue lo que pasó con Biden? Fue exactamente el mismo episodio cómico, hasta kafkiano, de prácticamente vengan, vamos a cambiar la política migratoria, vamos a hacer otra cosa, y de repente, oh sorpresa, las estadísticas de deportación iban aumentando poco a poco, casi como en los juegos de video, ¿no? Cada vez que tú matabas a alguien iban aumentando, era prácticamente lo mismo, cada vez que deportabas a alguien era un aumento en estas cifras. Entonces realmente yo lo veo muy, muy complicado, porque no se trata solamente, como mencionaba, de tener la buena intención de modificar el barco de la migración y lograr esta gobernanza tan anhelada, porque no depende solamente de Estados Unidos, es un concierto de estados, los de origen, los de tránsito y los de destino, para empezar,
No se trata solamente de cambiar la política y hacerla más humana, sino también de cambiar el imaginario de esta sociedad, como en el caso de la nuestra, en donde negábamos ser racistas, negábamos ser xenofóbicos, pero comparados con quién o comparados con qué. Y en realidad las caravanas migrantes nos mostraron que en lo más profundo de nuestro ser, todos realmente somos aporofóbicos, como lo menciona Cortina. Todos tenemos ese rechazo hacia el otro que se produce justamente porque el otro puede desestabilizar nuestro estatus, ya sea el económico, ya sea nuestra ideología, nuestra creencia, ¿no? Y que justamente, como dice... como sostiene Cortina, no solamente se enfoca en el pobre, de aquel que no tiene recursos, de donde viene justamente esta palabra, sino que puede ser aplicado a cualquier otro contingente, cualquier otro grupo, llámese judíos, llámese gitanos, como en el caso de España, llámese la comunidad LGBT, como en el caso de México, el que sea cuya posición, como menciona, sea inferior, esté en una situación peor que la de los demás. Y en este sentido vamos a rechazarlo por el miedo a caer en esa posición. Entonces, me parece que va a ser muy complicado, estimado Ariel, va a ser muy, muy complicado. Tenemos que empezar, por ejemplo, nosotros desde la academia exponiendo este tipo de cosas, exponiendo este tipo de temas. La mesa anterior, como decía, me pareció bien interesante porque utilizando las artes podemos visibilizar este fenómeno y que sea el entendimiento más asequible de la condición de vulnerabilidad que tienen los migrantes. No solamente los varones que perdieron ya los reflectores en el tema migratorio, no solamente las mujeres que me parece que ya perdieron también el reflector, sino los niños, niñas y adolescentes, y no solamente ellos, sino también otros actores que están vislumbrándose en estas escenas migratorias como las personas de la tercera edad, de lo que hablábamos también en otro foro, o bien la propia comunidad LGBT, las mujeres trans, por ejemplo, que también tienen una particularidad, vulnerabilidad, además de ser migrantes. Creo que va a ser muy complicado si no empezamos por cambiar nosotros mismos, ¿no? Y nada más así, rapidísimo, yo creo que es importante dar lectura a estos discursos dentro de contextos mucho más amplios, porque ese de brazos abiertos, que se señaló por parte de nuestro gobierno, pues bueno, pero después decía, brazos abiertos para todos siempre y cuando vengan ordenados y bla, 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 toda esta cuestión de seguridad, y don't come, fue suavecito, o sea, hasta lo dijo amablemente, en lugar de Trump, cuando Trump lo aventaba fuerte, ella fue un don't come, ¿no? Incluso la manera así, pero bueno, leído dentro de una cuestión política más amplia de posturas que están teniendo y estas visitas que vino haciendo como de alguna forma trabajar la parte de la seguridad hacia Estados Unidos es importante, pues bueno, muchas gracias. Y no tenemos todavía comentarios por acá. Muchísimas gracias a las y los ponentes de esta mesa. Ha sido un placer conocerlos y saber de sus trabajos.